¿Qué queda de un hombre cuando el mundo entero lo ignora? Imagina la escena. Tus mensajes sin respuesta. Tu nombre omitido de las conversaciones. Tu voz, antes escuchada, ahora un eco sin importancia. Tu presencia, antes notada, ahora apenas una sombra en la periferia. Hay pocos dolores tan silenciosamente devastadores como el de ser olvidado mientras aún respiras. Los psicólogos llaman a esto muerte social, cuando existes físicamente, pero para el mundo a tu alrededor ya no importas. Cada hombre, en algún momento de la vida, enfrenta esta realidad. Tal vez en el trabajo, cuando tus ideas son ignoradas, solo para ser celebradas cuando otro las presenta. Tal vez en un círculo social, cuando las miradas se desvían en tu dirección, las conversaciones se enfrían en tu presencia y las invitaciones simplemente dejan de llegar. Tal vez en una relación, cuando tus necesidades son constantemente colocadas en último lugar, tus sentimientos desconsiderados, tu voz reducida a un ruido de fondo. Y ante esta invisibilidad, las respuestas comunes son predecibles. La mayoría implora por atención. Hace más, ofrece más, se vuelve más ruidoso, más extremo, más dispuesto a comprometer su dignidad por el simple privilegio de ser notado. Otros se rebelan. Transforman el dolor en hostilidad, el rechazo en resentimiento, canalizando la energía para destruir lo que no pueden tener. Pero, ¿el hombre estoico? Él hace algo diferente. Algo que el mundo moderno ha olvidado. Algo que desafía nuestra era de validación constante y aprobación externa. Como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es no convertirse en tu enemigo. Estas palabras, escritas hace casi 2000 años por un emperador romano que, a pesar de todo su poder, enfrentaba sus propias batallas de soledad, contienen una sabiduría que trasciende épocas. El estoicismo no es solo una filosofía antigua. Es una tecnología emocional desarrollada para los momentos más difíciles de la vida humana. Nacido en tiempos de caos e incertidumbre en la Grecia antigua, refinado durante las turbulencias del Imperio Romano, el estoicismo siempre fue una filosofía para tiempos difíciles, un manual de supervivencia para la dignidad humana cuando todo alrededor parece conspirar para destruirla. Tal vez estés viendo este vídeo porque sientes esa invisibilidad en tu propia piel. Tal vez hayas sido dejado de lado, postergado, olvidado, reemplazado. Y tal vez sientas aquella presión creciente, el mundo esperando ansiosamente que implores por atención, que estalle tu indignación o que te derrumbes en autocompasión. Este vídeo existe para mostrar otro camino. No un camino de técnicas manipuladoras para forzar reconocimiento. No estrategias para hacer que los demás paguen por la indiferencia. Ni consuelos vacíos de autoayuda que minimizan tu dolor. En vez de eso, un viaje milenario de fuerza interior. Un camino recorrido por hombres que, a lo largo de la historia, transformaron la experiencia de ser ignorados no en derrota, sino en trascendencia. En este vídeo, descubrirás por qué el hombre que no reacciona, gobierna. Entenderás cómo la aparente debilidad de ser invisible puede convertirse en tu mayor fuerza. Y, más importante, aprenderás cómo permanecer entero en medio de la exclusión, no solo sobreviviendo a la indiferencia de los demás, sino usándola como catalizador para una versión más poderosa y auténtica de ti mismo. Esta es una filosofía para hombres que rechazan tanto la desesperación de la súplica como el veneno del resentimiento. Para aquellos dispuestos a mirar el rechazo a los ojos y decir, tú no determinas mi valor. Este es el camino estoico. Comencemos. Primero, viene la percepción. Clara y dolorosa. Él nota las miradas que se desvían cuando entra en la sala. Las conversaciones que cesan cuando se acerca. Las invitaciones que nunca llegan. Los mensajes sin respuesta. El mundo sigue sin él. Como si nunca hubiera existido. Este es el tipo de dolor que no deja cicatriz visible. No hay sangre, no hay herida expuesta, pero el corte es profundo, tal vez más profundo que cualquier lesión física. La exclusión social activa las mismas regiones cerebrales del dolor físico. La ciencia comprueba lo que el hombre ignorado ya sabe en carne propia: ser rechazado duele como un golpe en el estómago. Pero la respuesta instintiva, primitiva, es casi siempre equivocada. Muchos hombres reaccionan de maneras predecibles cuando son sistemáticamente ignorados.
Algunos se vuelven obsesionados por agradar. Hacen más, ofrecen más, hablan más alto. Se convierten en caricaturas de sí mismos en el intento desesperado de ser notados. Como aquel amigo que insiste en pagar todas las cuentas, que se ríe de todas las bromas, incluso las que lo disminuyen. El hombre que pierde su columna vertebral con la esperanza de que, tal vez así, merezca un lugar en la mesa. Otros eligen el camino de la hostilidad. Transforman la exclusión en combustible para el resentimiento. Alimentan una ira silenciosa que, con el tiempo, corroe su paz interior. El hombre que fue ignorado hoy se convierte en el crítico amargo de mañana. Desprecia lo que no puede tener, desdeña a quien no lo acepta. Una falsa fuerza que esconde la herida original. Hay también quienes se rinden completamente. Aceptan la etiqueta de irrelevantes y encogen su existencia. Ocupan menos espacio, aspiran a menos logros, se contentan con migajas de atención. El hombre que, poco a poco, se rinde de sí mismo. Pero entonces, está el hombre estoico. Él siente el mismo dolor. Experimenta el mismo impulso de reaccionar. Pero algo lo diferencia. Este hombre se pregunta, ¿qué está bajo mi control en esta situación? Y la respuesta es clara. Él no controla las miradas, ni las conversaciones interrumpidas, ni las invitaciones que no llegan. No controla la percepción de los demás, ni su indiferencia. Lo que él controla es su respuesta a esto. Y así, el hombre estoico elige observar. Es una decisión consciente, no una resignación pasiva. Él observa la dinámica social que lo excluye, como un científico estudiaría un fenómeno natural. Sin juicio inmediato, sin reacción emocional desmedida. Él observa, sobre todo, sus propias emociones. El impulso de gritar por atención. El deseo de probar su valor. El deseo de pertenecer a cualquier costo. Él no reprime esos sentimientos. Pero tampoco se convierte en esclavo de ellos. La percepción estoica va más allá de la superficie. Cuando este hombre es ignorado, se cuestiona. ¿Qué revela esta situación sobre mí? ¿Qué revela sobre los demás? ¿Qué puedo aprender de esto? La exclusión, vista de esta forma, se convierte en un espejo. Refleja sus dependencias emocionales, sus apegos, sus expectativas no examinadas. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, no te perturbes. Todo sucede de acuerdo con la naturaleza universal, y en poco tiempo serás nadie y no existirá nada de aquello que ahora ves, ni ninguno de los que ahora viven. Esta perspectiva no disminuye el dolor, pero lo coloca en contexto. El hombre estoico entiende una verdad fundamental: el valor de su existencia no puede ser determinado por el reconocimiento de los demás. Ser ignorado duele porque fuimos programados evolutivamente para temer la exclusión. En los tiempos antiguos, ser excluido del grupo significaba muerte segura. Ese miedo primordial aún vive en nosotros. Pero vivimos en una era diferente. La exclusión social raramente es una sentencia de muerte física. Y el hombre que comprende esto gana una nueva libertad. Él percibe que hay poder en el silencio. Hay dignidad en no reaccionar impulsivamente. En el silencio de la exclusión, este hombre comienza a oír una voz hace mucho tiempo ahogada por el ruido social, su propia voz interior. Sin las distracciones constantes de la validación externa, él redescubre sus verdaderas inclinaciones, sus auténticos valores, su misión personal que es independiente de aplausos. Él comienza a hacer preguntas esenciales. ¿Qué valoro realmente? ¿Qué haría incluso si nadie nunca lo reconociera? ¿Quién soy cuando nadie está mirando? Y aquí está la paradoja: cuanto más acepta la posibilidad de ser ignorado, menos le afecta. Cuando deja de luchar desesperadamente contra la corriente de la indiferencia, encuentra una nueva forma de navegar. No contra la corriente, sino a través de ella. Como enseñó Epicteto, es imposible para un hombre aprender aquello que cree que ya sabe. Ser ignorado, visto de esta forma, se convierte en su más riguroso profesor. Y así, en el silencio de esa observación atenta, comienza su verdadera transformación. No una transformación que busca más atención.
sino una que trasciende la necesidad de ella. Él aprende a habitar el silencio con dignidad. Y en ese espacio aparentemente vacío, encuentra la presencia más importante, la suya propia. Hay un momento en la vida de todo hombre en que percibe, el esfuerzo de agradar a todos es un juego que nunca se gana. Es en ese instante que el impulso de buscar aceptación muere. Esta muerte no es instantánea. No es un interruptor que se apaga. Es más como una vela que se consume lentamente hasta que la llama finalmente se extingue. Para entender esa transformación, necesitamos examinar el ciclo vicioso que muchos hombres experimentan por años, a veces décadas, antes de finalmente despertar. El ciclo comienza temprano. En la infancia, aprendemos que nuestra aceptación es condicional. Un buen comportamiento trae aprobación. Un desempeño adecuado garantiza amor. Ser el buen niño significa supervivencia emocional. Esta lección, raramente explícita pero constantemente reforzada, se arraiga profundamente en nuestra psique. Nos convertimos en especialistas en leer el ambiente, en anticipar expectativas, en moldear nuestra personalidad para encajar en los espacios designados para nosotros. Es una estrategia inicialmente eficaz. El niño que aprende a agradar gana elogios, evita conflictos, navega con relativa facilidad por el mundo social. Pero entonces, la vida adulta revela una verdad incómoda: cuanto más intentas agradar a todos, menos auténtico te vuelves. El hombre que vive para agradar acaba dividido entre innumerables versiones de sí mismo. En el trabajo, es el colega que nunca dice no, aunque esté sobrecargado. En las relaciones, es la pareja que se traga sus verdaderas necesidades para evitar decepciones. En las amistades, es quien siempre se adapta, concuerda, acepta, aunque su interior grite en desacuerdo. Esta fragmentación tiene un costo profundo. Como observó el psicólogo Carl Jung, la persona que mira solo hacia afuera, sueña. La persona que mira hacia adentro, despierta. El hombre que nunca mira hacia adentro vive un sueño que no es suyo. Es aquí donde entra el momento crucial. El punto de ruptura. A veces, viene tras una gran traición. El hombre que dedicó años agradando a su jefe es pasado por alto en la promoción. El amigo que siempre estuvo presente para todos descubre que nadie aparece cuando él lo necesita. Otras veces, es más sutil. Una incomodidad creciente. Un agotamiento que no pasa con el descanso. Un vacío que ninguna validación externa consigue llenar. Como escribió Séneca en sus cartas, ningún viento sopla a favor de quien no sabe hacia dónde va. Cuando vives para agradar, navegas sin brújula propia, a merced de los vientos de la opinión ajena. Y es en ese momento de claridad cuando algo fundamental cambia. El dolor de ser ignorado o rechazado comienza a parecer menor que el dolor de traicionarse a uno mismo. Como diría Epicteto, si alguien te contara que cierta persona habla mal de ti, no te defiendas de las acusaciones, sino responde: él no conoce mis otros defectos, de lo contrario no habría mencionado solo esos. Esta es una de las lecciones más profundas del estoicismo: no puedes controlar lo que otros piensen de ti. Pero tienes control absoluto sobre cómo recibes esas opiniones. El hombre estoico entiende que la opinión de los demás raramente tiene que ver con él, y casi siempre refleja las propias limitaciones, expectativas y proyecciones de quien juzga. Cuando tu colega critica tu enfoque en el trabajo, está realmente revelando su propia inseguridad. Cuando tu pareja cuestiona tus elecciones, muchas veces expresa sus propios miedos no examinados. Cuando un extraño te desprecia, generalmente está proyectando sus propios complejos. Comprender esto trae una libertad embriagadora. Esta liberación de la aprobación externa no significa volverse insensible o arrogante. No es una licencia para ignorar retroalimentaciones válidas o para abandonar la compasión por los demás. Es, antes bien, una reasignación de recursos internos. La energía psíquica que antes era desperdiciada intentando controlar lo incontrolable, la percepción ajena, ahora puede ser dirigida hacia lo que realmente importa. Como enseñó Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente,
no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando abandonas la necesidad de ser aceptado por todos, cuando dejas de moldear tu personalidad conforme a las expectativas de los demás, un espacio se abre dentro de ti. Este espacio, antes ocupado por ansiedad y por la búsqueda incesante de validación, puede ahora ser llenado con algo más valioso: autenticidad. El hombre comienza a redescubrir su verdadera voz. Recuerda pasiones hace mucho abandonadas por no ser prácticas o aceptables. Se reconecta con valores que fueron silenciados para agradar a otros. Es como un retorno a la casa que siempre estuvo dentro de él, pero que fue abandonada en la prisa de construir moradas en el corazón de los demás. Los estoicos comprendían profundamente este viaje. Como escribió Séneca, la mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la malevolencia de la naturaleza, porque nacemos para un periodo breve, porque los años que se nos dan fluyen tan rápidamente, tan velozmente, que, con excepción de muy pocos, la vida abandona a los restantes en plenos preparativos para la vida. ¿Cuántos hombres llegan al final de la vida percibiendo que nunca realmente vivieron? ¿Qué pasaron décadas ensayando una obra escrita por otros, interpretando personajes que no eran ellos mismos? Es en ese terreno de autenticidad recién descubierta donde la verdadera fuerza interior crece. Una fuerza diferente de aquella que se exhibe para impresionar. Diferente del poder que busca dominar o controlar a otros. Es una fuerza silenciosa, enraizada en el autoconocimiento. En la aceptación de quién eres realmente, con todas tus contradicciones, imperfecciones y singularidades. Como observó Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no les importará cuán devoto hayas sido, sino que te darán la bienvenida basándose en las virtudes con las que has vivido. Si hay dioses, pero injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces te habrás ido, pero habrás vivido una vida noble que vivirá en la memoria de tus seres queridos. Es así como surge el deseo genuino por la autenticidad. No como una estrategia para ganar más aprobación, sino como un compromiso con la verdad interna, independientemente de las consecuencias externas. Y es precisamente en ese compromiso donde la verdadera fuerza interior crece. Una fuerza que no depende de aplausos. Una fuerza que permanece incluso cuando nadie está mirando. Una fuerza que, irónicamente, acaba por atraer el respeto genuino que la desesperación por agradar nunca conquistó. No te engañes, ser ignorado duele. Hay una herida profunda en ser tratado como invisible. Existe angustia en no ser necesario para nadie. Hay soledad cuando tu silencio no hace falta. Los neurocientíficos tienen un término para esto: dolor social. Estudios muestran que la exclusión activa las mismas regiones cerebrales del dolor físico. El córtex cingulado anterior, responsable del procesamiento del dolor físico, se enciende como un árbol de Navidad cuando somos rechazados. Esto no es coincidencia. Es evolución. Nuestros ancestros dependían del grupo para sobrevivir. Ser excluido significaba muerte casi segura. El dolor del rechazo evolucionó como un sistema de alarma. Atención. Estás en peligro. Esta es la verdad que muchos hombres luchan por admitir. La invisibilidad social duele no porque seamos débiles, sino porque somos humanos. El dolor se manifiesta de maneras distintas. A veces, es agudo e inmediato, como cuando entras en una sala y percibes que nadie nota tu presencia. Otras veces, es crónico y sordo, el lento reconocimiento de que tu ausencia no haría diferencia para nadie. Piensa en el hombre que envía mensajes que nunca son respondidos. En el colega cuyas ideas son ignoradas, solo para ser celebradas cuando otro las presenta. En el amigo que siempre está disponible, pero nunca es invitado. En la pareja cuyos sentimientos y necesidades son constantemente descuidados. Cada caso es una variación del mismo tema, la sensación de ser descartable. La sociedad moderna intensifica esta herida. Vivimos en la era de la atención fragmentada, donde el valor humano parece medido en likes, visualizaciones y respuestas inmediatas.
El filósofo Byung-Chul Han describe nuestra época como la sociedad del rendimiento, donde cada individuo es empresario de sí mismo, constantemente comercializando su imagen, buscando engagement, compitiendo por atención escasa. En este contexto, ser ignorado no es solo doloroso, puede parecer una sentencia de inexistencia. Muchos hombres responden a este dolor con estrategias contraproducentes. Algunos intensifican sus esfuerzos, volviéndose más ruidosos, más provocativos, más extremos en sus intentos de ser notados. Es el equivalente social a gritar cada vez más alto en una sala donde nadie escucha. Otros se refugian en mundos virtuales o fantasías donde son protagonistas, héroes, figuras centrales. La inmersión en juegos, pornografía o narrativas de poder compensa temporalmente la invisibilidad experimentada en el mundo real. Hay aquellos que transforman el dolor en amargura, desarrollando una hostilidad corrosiva contra el mundo que los ignora. Cultivan resentimiento como forma de protección, como si el odio pudiera anestesiar la herida del rechazo. Y existen los que desisten completamente, rindiéndose a la insignificancia percibida. Se retraen, disminuyen sus expectativas, encogen su existencia para minimizar el impacto de la inevitable decepción. El hombre estoico elige un camino diferente. Él no niega ese dolor. Este es un punto crucial, el estoicismo no predica insensibilidad emocional. No se trata de suprimir sentimientos o fingir que no se sufre. El hombre estoico reconoce el dolor. Lo siente en toda su intensidad. Permite que fluya a través de él, sin resistencia artificial. Como escribió Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Es aquí donde reside la diferencia fundamental, mientras otros se identifican completamente con el dolor del rechazo, permitiendo que defina su identidad y determine sus acciones, el hombre estoico establece una distancia observadora. Él se dice a sí mismo, estoy experimentando el dolor de ser ignorado, pero ese dolor no es quien yo soy. Los antiguos estoicos entendían profundamente esta práctica. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, si estás angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Esto no significa que ser ignorado de repente se vuelva agradable. Significa que no permites que esa experiencia dolorosa determine tu valor intrínseco o dicte tus respuestas al mundo. El sufrimiento tiene un propósito cuando nos enseña algo valioso. El dolor de ser invisible puede revelar nuestras dependencias emocionales, nuestros apegos no examinados, nuestros miedos fundamentales. Como enseña Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no osamos, es porque no osamos que las cosas son difíciles. La resistencia estoica comienza cuando aceptas el sufrimiento sin permitir que defina quién eres. Esta aceptación no es resignación pasiva. Todo lo contrario. Cuando dejas de luchar contra la realidad de tu situación social, cuando paras de intentar forzar reconocimiento o alimentar resentimiento, una nueva energía queda disponible. Esta energía puede entonces ser dirigida no para cambiar a los demás, sino para cultivar tu propia excelencia. El hombre estoico se pregunta a sí mismo, si nadie estuviera mirando, ¿cómo querría vivir mi vida? La respuesta a esta pregunta revela valores auténticos, no valores performativos destinados a impresionar a otros. Como observó Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es en ese espacio entre el dolor de ser ignorado y nuestra respuesta a él donde nace la verdadera libertad estoica. Una libertad que no depende de ser visto, oído o validado. Una libertad anclada en la responsabilidad por nuestras propias reacciones. Una libertad que trasciende la necesidad de aprobación externa. Como enseña Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no osamos, es porque no osamos que las cosas son difíciles. La resistencia estoica comienza cuando aceptas el sufrimiento sin permitir que defina quién eres. El mundo mira al hombre ignorado y espera ansiosamente, ¿cuándo va a explotar de rabia? ¿Cuándo va a suplicar por atención? ¿Cuándo va a desistir y recogerse en amargura? Esta expectativa no es imaginación.
Es un patrón social profundamente arraigado. Nuestra cultura celebra la reacción emocional. Recompensa el drama. Se entretiene con el colapso público. De la política al entretenimiento, de las redes sociales a las interacciones cotidianas, la explosión emocional se ha convertido en un espectáculo esperado. El filósofo Alain de Botton observa que vivimos en la era de la vulnerabilidad performativa, donde revelar heridas emocionales se ha vuelto casi obligatorio, una forma de capital social. El hombre ignorado siente esta presión sutil. El impulso de transformar su invisibilidad en un espectáculo para finalmente ser visto. Imagina la escena. El compañero de trabajo que, después de meses siendo menospreciado, explota en la reunión general. Por un momento, tiene la atención de todos. Es visto. Tal vez hasta temido. El amigo que, cansado de ser olvidado, envía ese mensaje dramático a las 3 de la madrugada, detallando cómo todos lo han decepcionado. Temporalmente, se convierte en el centro de atención, recibiendo mensajes preocupados. La pareja que, ignorada por demasiado tiempo, orquesta una crisis en la relación. Súbitamente, es el foco de toda la energía emocional del otro. Estas reacciones producen un alivio momentáneo. La invisibilidad cede lugar al protagonismo, aunque sea un protagonismo basado en el drama. Pero el hombre estoico comprende la trampa. La atención conquistada por el colapso emocional es superficial y temporal. El respeto ganado por la explosión nunca es genuino. El reconocimiento obtenido por la dramatización del dolor no permanece. Hay una observación penetrante del psicólogo Carl Jung: aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que abrazas, se disuelve. Cuando luchas desesperadamente contra tu invisibilidad social, cuando te rebelas abiertamente contra ella, paradójicamente la fortaleces. Te vuelves definido por el rechazo. Tu identidad se cristaliza en torno a ella. Pero el hombre estoico no se quiebra. Esta no es una cuestión de represión o negación. No se trata de empujar el dolor debajo de la alfombra y fingir que no existe. Es un enfoque fundamentalmente diferente. En vez de gastar energía combatiendo la invisibilidad, la recoge. Esta es una decisión consciente de conservación energética. Cada unidad de fuerza vital desperdiciada en rebelarse contra lo inevitable es energía que podría ser dirigida hacia el crecimiento personal. Como enseñó Epicteto, controla tus deseos y trabajarás menos. El hombre estoico reconoce que no puede controlar cómo los demás lo perciben. Pero tiene control absoluto sobre cómo invierte su propia energía. Imagina dos hombres ignorados por sus colegas. El primero pasa horas analizando por qué fue excluido, rumiando sobre cada interacción, planeando cómo forzar su camino de regreso al círculo social. El segundo acepta la realidad presente y redirige aquellas mismas horas para aprender una nueva habilidad, profundizar un conocimiento, cultivar una disciplina física o fortalecer las relaciones con aquellos que genuinamente lo valoran. Después de un año, ¿quién estará más fuerte? Esta redirección de atención no es escape. Es estrategia. Como escribió Marco Aurelio, concéntrate en algo que valores y úsalo para traer paz a tu vida agitada. Cuando te enfocas constantemente en aquello que no puedes controlar, la percepción de los demás sobre ti, vives en perpetua frustración. Cuando rediriges tu atención hacia lo que está bajo tu control, tus acciones, tus pensamientos, tu desarrollo, recuperas tu autonomía. Este principio se manifiesta en hábitos concretos. Mientras otros consumen horas en redes sociales buscando validación, el hombre estoico invierte ese tiempo en lectura profunda. Mientras otros se pierden en chismes sobre quién está incluido o excluido socialmente, él cultiva disciplinas físicas que fortalecen su cuerpo y mente. Mientras otros gastan energía emocional intentando agradar a aquellos que los rechazaron, él desarrolla relaciones basadas en valores compartidos, no en necesidad. Es en esta redistribución de energía donde ocurre la verdadera transformación. Él no reacciona. Él responde, con presencia. Esta presencia es una cualidad difícil de describir, pero inmediatamente reconocible. Es la capacidad de habitar plenamente el momento actual, sin ser dominado por el pasado de rechazo o por la ansiedad futura sobre aceptación social. Es una forma de dignidad silenciosa que no depende de aplausos.
Como observó el psicólogo y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl, entre estímulo y respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. El hombre estoico habita conscientemente ese espacio. Él percibe, el poder no está en gritar más alto. Está en permanecer entero cuando esperan su colapso. Esta integridad interior es algo que nadie puede quitarle. No depende de reconocimiento externo. No puede ser disminuida por la indiferencia de los demás. Como enseñó Epicteto, vuélvete indiferente a algo que no hace diferencia. Esa es una gran habilidad. Es la persona, no las cosas, la que necesita ser modificada. Hay una fuerza paradójica en no reaccionar como se espera. En no suplicar cuando todos esperan desesperación. En no explotar cuando todos anticipan rabia. En no desistir cuando todos prevén colapso. Cuando el mundo mira al hombre ignorado y espera su colapso, la no reacción se convierte en un acto revolucionario. Una declaración silenciosa de que su valor no está en venta. Una afirmación de que su dignidad no depende de validación externa. Un testimonio de que existe plenamente, independientemente de ser visto. Paradójicamente, es esa independencia emocional, esa negativa a quebrarse bajo el peso de la invisibilidad, la que eventualmente atrae un tipo diferente de atención. No la atención superficial dedicada al espectáculo de la vulnerabilidad, sino el respeto profundo reservado a aquellos que demuestran dominio sobre sí mismos. Los que lo ignoran piensan que está débil, vencido, disminuido. Lo que ellos no ven es la transformación silenciosa. Es en el aislamiento donde el hombre estoico encuentra claridad de pensamiento, desarrolla independencia emocional, fortalece su autodisciplina. Como observó Marco Aurelio, muy pronto estarás muerto, y aún no eres simple, ni tranquilo, ni libre de la sospecha de que puedas ser perjudicado por las cosas exteriores, ni benevolente para con todos, ni convencido de que la sabiduría consiste solo en actuar con justicia. Es allí, cuando nadie está mirando, que se vuelve inquebrantable. El estoicismo no es solo una filosofía antigua. Es una brújula para hombres en tiempos de caos. Fundada por Zenón de Citio, pero inmortalizada por hombres como Marco Aurelio, un emperador que escribía reflexiones por la noche para mantener su cordura. Epicteto, un exesclavo que enseñó que la libertad viene de dentro. Séneca, que navegó por las turbulencias de la política romana sin perder su integridad. El principio central es simple: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Cuando eres ignorado, no controlas cómo los demás te tratan. Pero controlas absolutamente cómo respondes a eso. Esa distinción es tu fortaleza contra el rechazo. Para el hombre estoico, el silencio se transforma en método. Construye una rutina implacable. Despertar temprano cuando nadie ve. Entrenar el cuerpo cuando nadie aplaude. Cultivar la mente cuando nadie pregunta. Producir valor cuando nadie reconoce. Es en la repetición disciplinada donde encuentra su dignidad. Como enseñó Epicteto, primero, dite a ti mismo lo que quieres ser, después, haz lo que tienes que hacer. La fuerza no viene del reconocimiento externo. Viene de la estructura interna que él mismo construye. Un día, toma una decisión, deja de intentar explicar. Deja de intentar convencer. Deja de intentar pertenecer. Se aleja, no por debilidad, sino por estrategia. Como diría Séneca, retírate dentro de ti mismo, tanto como puedas. Asociate con aquellos que te harán una mejor persona. Recibe a aquellos que puedes hacer mejores. Y en ese alejamiento, algo inesperado sucede: comienza a vivir con profundidad. Descubre que la soledad no es el fin. Es apenas el comienzo de un viaje interior. Lentamente, la solitud se transforma en libertad. El hombre estoico aprende a cenar solo sin revisar el celular. Apreciar el silencio sin sentirse abandonado. Tomar decisiones sin buscar aprobación. Celebrar logros sin necesitar aplausos. Descubre la verdad que Marco Aurelio escribió: mira hacia adentro. Dentro de ti hay una fuente de bien que brotará siempre, si excavas siempre. Y así, se vuelve completo en sí mismo.
no porque odie a los demás, sino porque finalmente aprendió a vivir consigo mismo. Eventualmente, regresa a la convivencia social. No por necesidad, sino por elección. Y las personas notan algo diferente en él. Una mirada más firme. Una postura más erguida. Una presencia más sólida. Una paz interior inusual. Ellas intentan acercarse nuevamente. Pero ya es tarde, él ya no necesita ser aceptado. Se ha convertido en lo que Epicteto llamaría un hombre libre. Libre es aquel que vive como quiere, que no está sujeto a la coerción, a los impedimentos o a la violencia, cuyas elecciones no son frustradas, cuyos deseos siempre alcanzan su objeto, y cuyas aversiones no están expuestas a lo que rechazan. Hay una autoridad silenciosa en quien no necesita probar nada. El hombre estoico ahora. No exige respeto, naturalmente lo impone. No busca atención, naturalmente la atrae. No fuerza conexiones, naturalmente las cultiva. Con la mirada. Con la postura. Con el silencio. Como Séneca observó, aquel que no se contenta con poco, no se contentará con nada. Esa presencia es sentida por todos a su alrededor. Y, irónicamente, aquellos que lo ignoraban ahora buscan su atención. Mirando hacia atrás, percibe una verdad profunda: ser ignorado fue su mayor bendición. El rechazo lo forzó a encontrar su propio valor. El aislamiento le enseñó a ser su propia compañía. El silencio lo educó para escuchar su voz interior. Como escribió Marco Aurelio, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Se volvió entero porque dejó de intentar completarse con los demás. Y en eso, encontró una plenitud que nadie puede quitarle. El mundo te ignora cuando no correspondes a las expectativas. Pero si permaneces entero, ellos un día te respetarán por eso. Tal vez estés siendo ignorado ahora. Silenciado. Olvidado. Dejado atrás. Pero debes saber, tal vez estés en el proceso de convertirte en alguien que nadie más podrá borrar. El hombre estoico no vence por ser percibido. Vence por permanecer de pie cuando todos esperaban verlo de rodillas. Si este contenido resonó contigo, no te vayas sin dejar tu marca. Bocadillo de Diálogo deja en los comentarios lo que más te tocó, dale like, suscríbete y comparte con quien necesita escuchar esto hoy. Aquí no solo hablamos de filosofía. Aquí practicamos el arte de permanecer.